Ahora veremos dos ejemplos más de sumar enteros, y primero usaremos la analogía del dinero para encontrar la suma, y luego usaremos la regla formal para sumar enteros para encontrar la suma. Para positivo 12, más negativo 3 porque este 12 es positivo y este 3 es negativo, podemos pensar en la suma como ganar $12, y luego sumar una pérdida de $3. Bien, si ganamos $12 y luego perdemos $3, todavía estamos por delante $9 para que la suma sea positiva 9. Observe cómo el número positivo supera al negativo, lo que resulta en una suma positiva. Entonces, al usar las reglas formales para agregar enteros, hay dos casos, uno cuando suma dos enteros con signos diferentes como vemos aquí, y otra regla cuando agregamos números enteros con el mismo signo que vemos aquí. Entonces, si los enteros tienen un signo diferente, restamos sus valores absolutos y luego usamos el signo del número que tiene un valor absoluto mayor. Si los enteros son el mismo signo, sumamos los valores absolutos, y mantenemos el signo de los enteros originales. Entonces, aquí el valor absoluto de 12 es 12, y el valor absoluto de 3 negativo es 3. Así que restamos el número más pequeño del número más grande para que tengamos 12 menos 3, que es igual, y nuevamente la razón por la que es positivo es porque el 12 es positivo, y tiene el valor absoluto más grande. Pero lógicamente tiene sentido porque el 12 es positivo y supera al negativo 3. Para 15 negativos más 9 negativos podríamos pensar en esto como perder $15, y luego agregar otra pérdida de $9. Bueno, si perdemos $15 y luego perdemos $9, tenemos una pérdida total de $24. Entonces la suma es negativa 24. Nuevamente, usando las reglas formales, tomaríamos el valor absoluto de ambos y luego, debido a que los enteros tienen el mismo signo, en realidad suman sus valores absolutos para que sea 24, pero como los enteros originales son negativos, la suma no es positiva 24, en realidad es negativa 24. Echaremos un vistazo a dos ejemplos más en el próximo video.